Bueno, en el arranque del programa hablábamos estas que marcan, no sé si un camino y será algo que tendremos más casos, pero también nos preguntábamos y por qué no, y por qué no la manera de poder cobrar una cuota alimentaria a un padre que es incumplidor. La tengo en línea, Andrea Brunetti, le agradezco el tiempo, jueza del Tribunal Colegiado Familiar número 7 de Rosario. Andrea de Solplay, te saluda el Negro Velázquez. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia, pero te quiero rectificar que somos juzgado unipersonal de familia número 11. Era el colegiado, ya no somos más colegiados. No más colegiado, bueno. Bien, vale, dije, bueno, va a ser que le erramos a la persona. Dije, ¿qué pasó? Le erramos a la persona. Claro. No, pero vale la aclaración. Bueno, está bien. Pero, y vale conocer algunas cuestiones, decíamos, ¿y por qué no? O alguno dice, ¿y por qué en la EPE? Y mirá si ahora, y que ahí quiero empezar a hablar con vos, hace una trapisonda que ya hizo, ahora hacerla con la boleta de Ludio, bueno, algunas haces bajo la manga de haber en esta decisión, que contame cómo arranca y cómo llegás con el tribunal, a una decisión semejante. Bueno, claramente es por un pedido de parte. Hay un elenco de medidas que los jueces podemos aplicar siempre que resulten razonables y que sea frente al incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria por parte del alimentante. Y la parte actora, demandante, progenitor o progenitora que representa al niño, niña o adolescente, es quien propone la medida y es evaluada y resuelta, y en este caso hecha lugar. La parte propuso como una medida eficaz, una medida que entendió que le podía resultar positiva a la hora de poder percibir los alimentos, porque hay una deuda, porque vienen fracasando otras medidas, porque no hay otro modo eficaz para poder lograr el cobro de la cuota alimentaria que está resuelta por sentencia judicial de tiempo atrás. Entonces la parte propone esta medida que es evaluada por el juez o la jueza, en este caso jueza, y se ha hecho al lugar porque se encontró razonable. Pero esa petición de parte, no es una medida que se nos ocurre a los jueces. Esto es la creatividad de abogados y abogadas que en este marco legal que hoy ofrece el 553 del Código Civil y Comercial hacen este tipo de planteos. También es importante destacar que antes del Código Civil y Comercial, que no existía esta norma del 553 que las autoriza expresamente, ya se habían dictado fallos en todo el país. Rosario fue pionero con la prohibición de salida al país, que justamente yo la propuse como abogada litigante en su momento. Y fue concedida por el juez Ductor en el año 2010. O sea, si podemos decir, esta es un primer caso, no, tal vez ahora mediatizado, ¿puede llegar a ser una solución entre otras partes que no encuentran cómo llevar adelante el pago de la cuota? Claro, acá hay una reticencia al cumplimiento de la obligación alimentaria y una dificultad para percibir el cobro que ya está determinado por sentencia judicial desde el año 2023. Entonces, se han intentado diferentes medidas y en este momento ha venido la parte a plantear esta medida específica de incorporar en la factura de energía eléctrica el cobro de la cuota alimentaria. Nosotros creemos, y por eso lo hemos hecho lugar, creemos que es posible porque la empresa de la energía ha incluido determinados rubros en el cobro, si bien tienen que ver con percepciones de tasas, de impuestos, además del servicio. Creemos que que es viable la medida que se ha ordenado. Bien. No sabemos qué va a pasar porque está comunicada la orden, pero no sabemos la respuesta. Por la experiencia en este tipo de medidas, porque como le decía, medidas del 553, aún antes del Código Civil y Comercial ya se aplicaban, y el elenco es amplísimo. Prohibición de salida del país, suspensión de licencia de conducir, prohibición de su renovación, prohibición de ingreso a espectáculos públicos, prohibición de ingreso a estadios de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un elenco amplísimo en la jurisprudencia nacional. Ahora,
de incorporar el cobro de la cuota alimentaria en la factura de la EPE, hay pocos, pero hay fallos, sentencias en nuestro país. Yo aludo a una de Villa Ángela, Chaco, y otra de Monteros, Tucumán, pero en San Lorenzo, por ejemplo, se ha dispuesto en el marco de un decreto, una audiencia, el juez de San Lorenzo lo había dispuesto. El tema es que ahora estamos a las resultas de lo que la empresa cumplimente. Esto ya no se excede, porque esto ya tiene que ver con un hacer de la empresa arbitrando los medios necesarios para cumplir la orden judicial. Andrea, ¿cómo le va? Graciela la saluda, buen día. Dentro de la factura va a venir detallado, digamos, más allá, claro, más allá de digamos, del costo, del monto, como viene detallado, ¿va a decir cuota alimentaria? ¿Eso se sabe? ¿Cómo ¿O debería? ¿Cómo lo van a instrumentar? Claro, ¿cómo se instrumenta? No, ya estaría adivinando. Claro, pero está bien. Honestamente tiene que discriminarlo. Exacto. Y tiene que ser percibido. Esta es una medida que propuso la parte, no es que se le ocurrió al juzgado. Sí, lo entendí. Hay que ser claro con esto, porque esto tiene mucho con el actuar de abogados y abogadas. Como les decía antes, tiene que haber una creatividad abogadil, porque la norma del 553 dice medidas para asegurar la eficacia de la sentencia de alimentos, pero no dice cuáles, solo que sean razonables y ante el incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria. En ese gran margen que da la ley, que no tiene un corset de medidas, los abogados y las abogadas tienen que hacer la propuesta de la medida y el tribunal, el juzgado, evaluar su razonabilidad. Bien. Ahora, si es la medida eficaz para el caso o no, esa evaluación la tiene que hacer la parte al proponerla. Claro. No, te iba a preguntar eso, Andrea, sí, ¿por qué la parte va con la boleta de luz? Digo, por ahí puede ser una persona que tenga una empresa, que tenga un trabajo, que sepa que la luz es algo fundamental que no se le pueden cortar, y en base a esto saber, no sé si ustedes eso se detallan, porque la factura de luz viene en dos pagos, en 2 meses. ¿Se le va incrementando la cuota o es en una de las fechas? A ver, lo que usted está diciendo es importante resaltarlo, porque cómo se va a instrumentar eso es la EPE. Ajá. Si fuese una empresa o un negocio, no estaríamos tomando esta medida, porque habría otras más eficaces. Claro. Estamos hablando de un deudor alimentario que evidentemente no hay otro modo de tener un poder coercitivo para el cobro de la cuota. Si fuese un empleado con un recibo de sueldo, no estaríamos implementando esta medida. Si fuese dueño de una empresa, claro, y la luz a su nombre, no estaríamos yendo por ahí. Es claro, es clarísimo. Si tuvieras bienes a su nombre, tampoco. Aquí hay un camino recorrido por la parte acreedora, que es la reclamante en representación de la niña en este caso, donde ha hecho un camino con resultados que no han sido positivos, con fracasos de medidas y con todos los intentos previos para el cobro. Con este recorrido, con este batallar, se llega a este tipo de medidas. Y esto es lo importante de resaltar. No es que se fija una cuota alimentaria y automáticamente se le pide a la EPE que lo ponga. Digo, en base a lo que me cuenta, doctora, podría ser esta medida llamativa, por cierto, implementada a través de la boleta de luz, también un nuevo fracaso a la hora de que el deudor no quiera pagar, ¿o no? Y eso ya tenemos que claro, adivinar y especular, y no me corresponde, pero honestamente, con toda la fe que la parte le ha puesto al pedido y a la demanda de la medida, y el tribunal se lo ha hecho al lugar, es con el propósito de que pueda percibirse la cuota. Perfecto. Y bueno, auguramos que es posible, hay reglamentaciones específicas, tenemos conocimiento de que se han incluido rubros en la factura del servicio eléctrico. También es una responsabilidad social frente al derecho humano alimentario de niñas, niños y adolescentes. El derecho a alimentos es un derecho humano fundamental. Está tutelado por la Convención sobre los Derechos del Niño y pactos internacionales que Argentina ha suscrito y se ha obligado a cumplir. E incluso
La Convención sobre los Derechos del Niño tiene rango constitucional en nuestro sistema normativo. Artículo 75, inciso 22, junto a otros tratados que Argentina suscribió hasta 1994 y otro que se incorporó luego. Pero lo cierto es que la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 27, marca la tutela del derecho humano fundamental, del derecho humano alimentario de niñas, niños y adolescentes, de toda persona menor de 18 años, como un derecho que tiene la máxima tutela del Estado, de la familia en primer lugar. Pero hay una responsabilidad social. Ningún niño puede pasar hambre. Ningún niño puede pasar hambre. Y esto es lo que tiene, esta es la responsabilidad del Estado y la responsabilidad social. El Estado tiene una serie de medidas positivas que está obligado a cumplir, y así muchas veces a través de la asignación universal por hijo y otros planes y otras medidas que se van tomando para asegurar el derecho alimentario de los niños. Los jueces, como poder del Estado, tenemos esta función que es de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. Y en este marco es también una responsabilidad del Estado, y en ese marco también es nuestra responsabilidad ordenar medidas que den eficacia, que den tutela al derecho humano alimentario. Si hubiese una medida más eficaz que la que se ordenó en este caso, ciertamente se hubiese aplicado. Se hubiese buscado por ahí. ¿Y con el deudor han tenido reuniones? Digo, o sea, hay... No ha aparecido. Le corrió traslado, no ha contestado. Claro, no contestó. Es una persona reticente. Claro. Por eso se llega a esto, ¿no? Claro, digo, por eso hay que ver el puerto, pero está bien. Ahora, usted con el conocimiento claro, doctora, yo me llama la atención que algunos tienen tanta duda con esto. ¿Existen casos donde fuese al revés? Estamos acostumbrados a un hombre, ¿no? Que debe, que desaparece. ¿Hay casos al revés donde se le reclame a una mujer cuotas alimentarias y haya este tipo de conflictos? Claro. Mire, son los menos, porque hay una realidad social y cultural que tenemos un modelo de familia que es tradicional. Si bien, como digo, siempre coexiste con otros modelos más democráticos de familia, tenemos las familias, el derecho de las familias, porque hay un montón de tipos de familia. Pero lo cierto es que todavía, como país sudamericano, todavía coexistimos fuertemente con el modelo tradicional de familia, donde la mujer, además de ser proveedora y trabajar fuera del hogar, también es la cuidadora de los hijos. Este es el modelo tradicional clásico que coexiste y que es el que mayormente vemos en los tribunales de familia. Es la mujer que cuida a los hijos y es la conviviente por lo general, cuando la pareja se separa, y el progenitor no conviviente por lo general es el varón. Pero esto no es riguroso. Tenemos muchos casos de familias donde son los varones los que se han hecho cargo de los hijos, se quedan con el cuidado, la que es la no conviviente y a quien se le demanda alimento. Son los menos. Bien. No, le preguntaba esto porque en realidad es que es la ley lo que se aplica. El tema que habitualmente es el varón el que presenta este tipo de características, pero cuando hay una mujer, sin ningún tipo de problema, la ley actúa de igual manera. Escúcheme, a la luz de las convenciones internacionales que nos exigen juzgar los casos con perspectiva de derechos humanos, los jueces tenemos obligación de juzgar los casos con perspectiva de género y de derecho de niñas, niños y adolescentes. Esto es perspectiva de derechos humanos. Estamos obligados, es una garantía jurisdiccional. Ahora bien, cuando se trata de un caso atravesado por cuestiones de género, también está juzgado y así establecido por las normas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el incumplimiento de la obligación alimentaria constituye una violencia económica. Esto es muy importante también saberlo, porque el incumplimiento de la obligación alimentaria está atravesado por muchísimos factores que hacen aún más vulnerable a las personas. Por eso es importante. Es una violencia económica contra el niño, contra la niña, contra la adolescente y también contra la madre, porque, como le decía, en el modelo clásico familiar, que son la mayoría de los casos, se trata de madres cuidadoras como sostén de sus hijos
sin el aporte de un progenitor. Esta es la estructura clásica que se repite. Bien. Es una cuestión social y cultural. Es cultural, claramente, ¿no? Me sirve mucho lo que me cuenta para aquello que me pregunto por qué cuando es al revés no pasa. Sí pasa, lo que pasa es que son menos casos, obviamente que son menos casos. No llenan las estadísticas, no impactan en absoluto, claro, como los casos de violencia familiar. Las violencias familiar son en un 90% violencia de género. Bueno, esto es una realidad social. Y lo sabrá, doctora, que me hacen la misma pregunta también. Cuando es al revés, pasa igual cuando es al revés. El tema que vemos menos casos porque pasan menos casos. Y además la tutela convencional y constitucional es diferente cuando se trata de determinados sujetos que están en situación de vulnerabilidad. Mayormente niñas, niños y adolescentes tienen una tutela prioritaria con un plus como el interés superior del niño, que hace que tengamos que satisfacer los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los derechos de los adultos. Pero hay muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas que presentan algún tipo de discapacidad, personas mayores de 60 años, aunque no lo crea, personas mayores de 60 años somos personas en situación de vulnerabilidad, con lo cual hay que ir estudiando lo de la edad y hay que ir corriéndola. Pero hay muchísimas situaciones de vulnerabilidad, muchos factores que atraviesan a las personas y las colocan en su situación de vulnerabilidad. En nuestra realidad social y cultural, la mujer no es vulnerable. La mujer se puede encontrar en situación de vulnerabilidad y mayormente por los casos de violencia de género. Y el incumplimiento de la obligación alimentaria en muchos casos impacta como una violencia económica de género en estas situaciones. Doctora, muy claro, veremos ahora si se vuelve por ahí, cuando se conocen estos casos, se toman medidas similares o le buscan, como decía usted, no a través de la boleta de la empresa Provisión de Energía, sino de otra manera, para que ese pago se pueda hacer efectivo. Pero bueno, nos queda claro, no es el primero. Apelamos a una conciencia social, porque esto es responsabilidad de todos, el sostén económico, el alimento de los niños, niñas, adolescentes es responsabilidad social. Y esto también es concientizar. Hay muchas situaciones donde nosotros ordenamos a una empresa retener de los saberes del empleado la cuota alimentaria. Normalmente se obedece, pero el caso es que no. Y ahí también hay otro batallar judicial que tiene que hacer la persona para lograr poner en marcha otra tutela que también tiene nuestro Código Civil y Comercial, que es la responsabilidad solidaria de quienes estaban obligados a retener y no retuvieron. Artículo 551. Estos son consagraciones en derecho muy importantes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero hay que ponerlas en funcionamiento. Clarísimo, doctora, clarísimo. Gracias por el tiempo. A ustedes por la información.